Bien, amigas y amigos, sean bienvenidos, les habla Kurhaus y en este video, como el título dice, vamos a aprender cómo dibujar cabezas. En este video vamos a dividirlo en tres partes. La primera es la más larga, que tiene que ver con anatomía, que es cómo funciona el cuerpo por dentro y cómo esto se refleja también en lo que nosotros vemos como tal, en la parte del rostro. La segunda parte tiene que ver con estructura. Dicho de otra forma, es cómo hacer las líneas guía con las cuales yo voy a poder trabajar y hacer la cabeza en general, y eso incluye el rostro en general. Y la última parte tiene que ver con ejemplos. Lo puedo usar dos estilos distintos para ejemplificar de que con la estructura en base a lo que uno aprende de anatomía base, puede trabajar en distintos ejemplos. Así que vamos a eso, ¿ok? Bien, para comenzar este video vamos a partir con la parte del cráneo. Lo primero que estamos marcando aquí es el hueso mandibular. Este es el único hueso que tiene movilidad propia dentro del cráneo. Ahora cabe resaltar que el cráneo no son solo dos huesos, son una serie de huesos que están unidos y entrelazados, como va a ver a continuación. Es importante remarcar eso, porque ahora por ejemplo vamos a mostrar el hueso frontal, del área frontal del cráneo, que es una parte importante. Ahora a continuación vamos a marcar esta zona que es el hueso efenoide, que es el hueso más delgado y el más débil, que está contiguo a un par de huesos a izquierda y derecha, que es el hueso parietal. Tenemos obviamente el hueso nasal, el cual se continúa probablemente con el tabique, pero eso lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, como estamos viendo, es el hueso cigomático. El hueso cigomático como tal es el que marca los pómulos y contiene el ojo también. También tenemos el hueso maxilar de la mandíbula superior, el hueso temporal, que es el hueso más resistente, y por último el hueso occipital, en la zona trasera del cráneo. Ahora estamos viendo como tal que el cráneo se compone en varias partes. Ahora en la mandíbula, como acabo de indicar, hay tres tipos de mandíbulas. En el caso, por un tema de gestación, tenemos la mandíbula masculina, que es de un ángulo más recto, la mandíbula femenina, que es de un ángulo mucho más obtuso o abierto, y el tercer caso tiene que ver con mandíbulas que están muy cercanas al cuello, que no están desarrolladas, que no son de pera grande, sino al contrario, que la pera se ha cortado, y eso se debe mayormente a un problema de desarrollo de la mandíbula, y eso pasa porque las personas con este tipo de mandíbulas comen alimentos procesados y comen poca o nula carne. Entonces, para poder desarrollar este hueso es importante masticar bien. Ahora esto, como un tema de estructura, ¿cómo lo llevamos a un cráneo más sintetizado? Porque no es necesario estar dibujando siempre el cráneo. Aquí, como estamos viendo, estoy haciendo los ejes en paralelo para que quede un símil. Entonces, partimos obviamente con este triángulo, como acabo de marcar, el cual voy a explicar después mucho más detallado. Pero también en el triángulo, como se fijan, lo estoy dividiendo en mitad y mitad. Ahora bien, ¿qué es lo que se encuentra en la mitad? Generalmente es el globo ocular, pero el globo ocular uno no ve el círculo completo. Este está contenido por los párpados y por el hueso cigomático. Obviamente el hueso cigomático y los párpados generan sombra. Vamos viendo. Sombra por ambos lados. Obviamente hay que marcar la área de la ceja, que también por un tema de gestación en varones se marca mucho más que en damas. Ahora, en esta mitad, en la mitad de la mitad, que es lo que tenemos, es la nariz. La nariz llega hasta esta zona. Ahora, en la mitad de la mitad de la mitad no es el labio, no son la boca, sino que es la comisura del labio inferior. Y en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad está el labio y la boca como tal. Ahora, continuando también el dibujo, hay que dibujar la mandíbula. Aquí hay un detalle importante, que esto es un pequeño truco, que entre la parte inferior del ojo y la mandíbula se forma un triángulo equilátero. De ese triángulo equilátero se desprende el lóbulo de la oreja.
Dibujamos la zona occipital, dibujamos el cuello con su músculo esternocleidomastoideo, Ahora es importante también marcar esta área que es plana, porque el cráneo no es una esfera, es un cilindro con partes marcadas y más planas y otras más redondas. Por eso hice esa marca como tal, la cual también, como se fijan, está entre mitades. Siempre piensen un poco esto de mitades y mitades, pero ojo, esto es que estoy hablando es un estándar. El estándar no es el 100%, siempre van a haber. Ahora bien, el cráneo desde una zona frontal sigue casi las mismas reglas, solo que obviamente el hueso occipital por estar atrás no se va a ver. Pero también tenemos el hueso mandibular, que repito, es el único hueso que tiene movilidad dentro del cráneo. El hueso maxilar corresponde a la mandíbula superior, que aquí se evidencia que es bastante amplio. El hueso nasal, obviamente, le cuesta en medio. Tenemos también, les repito, el hueso cigomático, que a veces muchas personas olvidan este hueso, que es importante porque además de marcar los pómulos contiene los huesos, contiene los ojos. También tenemos el esfenoide, que apenas se logra ver, pero aún se mantiene por ahí. El hueso temporal, un hueso bastante resistente y grande, del cual también está importante mantener la parte del oído. Los huesos parietales, y obviamente el hueso frontal, que junto al maxilar y al mandibular son los que abarcan la mayor área del cráneo desde la parte del frente. Debo destacar que hay otros huesos también que están dentro de la cavidad ocular y la cavidad nasal, pero que honestamente no vale la pena marcar para efectos prácticos del video, si no sería confundirlos muchos más. Pero también, insisto, hay un tema de ejes, de mitades también, que es importante. Y como les decía, el estándar no equivale al 100%, pero hacer estas marcas como tal y entender cómo funciona el cráneo para poder hacer la estructura es importante. Y también un tema importante, cuando uno vaya a dibujar un cráneo, no siempre es un óvalo. Piénsalo también como un rectángulo curvado. Como les decía, es como entre un cilindro y una caja, porque mantiene ciertas aristas, ciertos lados, pero no es 100% cuadrado y no es 100% redondo, obviamente. Aquí debo disculpar porque me quedaron un poco grandes los ojos, pero para que entiendan también, está entre mitad y mitad, y como se sabe también, entre ojo y ojo hay un ojo de distancia. Pero también, si tuviésemos que ejemplificarlo, podríamos decir que el ancho de la cabeza equivale a 5 ojos, pero también eso, si usted no es una persona que le gusta dibujar 100% realista y le gusta hacer algo más caricaturesco, las reglas son maleables. Como decía, el estándar no equivale al 100%, porque depende también de lo que uno se enfrenta a la hora de dibujar o lo que uno vaya a hacer. Ahora, detalle importante, el tema de la nariz, muchos dibujan toda la nariz como líneas, y no, la nariz mayormente se construye a partir de luces y sombras. Uno personalmente podría decir como ya, voy a dibujar, como aquí también, en la mitad de la mitad, dibuja la parte inferior de la nariz y el resto se construye a partir de luces y sombras. No es necesario marcar todo. También de hueso cigomático se desprenden los pómulos, que también van generando sombras. Y detalle importante, entre los ojos también se forma otro triángulo equilátero que corresponde también a la comisura de la boca. Y también, como decía, en la mitad de la mitad no está la boca como tal, sino que está la comisura del labio inferior de la boca. Vamos proyectando también sus sombras, como estamos viendo en el video. Y como les decía, la parte del hueso frontal, que está contiguo al esfenoide y al hueso parietal, se aplana en esa área. Y también, ahora que estamos de frente, se puede notar más evidentemente cómo esta parte plana influye en la forma del cráneo. Y también lo mismo, generamos el tema de las orejas. Y usted, cuando a la hora de poder dibujarlo, también
Puedes sentirse libre de ponerle cabello, de dejarlo calvo y de orientar todas estas áreas también. Pero si se fijan, cada parte que dibujé del cráneo se condice con la parte que estoy dibujando ya sin el cráneo como tal. Sería volverse loco estar dibujando constantemente el cráneo, así que vamos al siguiente. Ahora bien, cuando vamos a dibujar el ojo hay que considerar lo siguiente. A veces uno ve las caricaturas que hacen el ojo como una culebra que es como córnea y nervio óptico, pero el ojo no es eso. El ojo tiene una serie de músculos, 6 en total, que lo van rodeando y que están fusionados a este. Ahora también, el ojo está contenido dentro de lo que es el hueso frontal, el temporal, el maxilar y el nasal, como estamos viendo en la imagen. Encima de este obviamente va a estar el hueso cigomático. Pero como estamos dibujando aquí también, ¿qué es lo que estamos viendo? Una serie de músculos, 4 que están en cada axis, que serían los huesos rectos superiores e inferiores, el medial, que es que está entre al lado de la nariz, y el lateral. Estos contienen a la córnea y son los que le dan todas las movilidades en las direcciones posibles. Hay otra serie de músculos también, que está, por ejemplo, el músculo elevador del párpado superior, que está bien arriba. Que pasa por encima de la córnea. Y hay otro músculo súper importante que va también por arriba, que es el músculo oblicuo. Este da toda la vuelta, se mete por dentro del músculo recto medial y pasa por debajo del músculo recto lateral y del músculo recto inferior, que es el músculo oblicuo superior, y al dar la vuelta se comete el músculo inferior. Cosa importante también, recuerden, tema de la iris, que es la área de color, y la pupila, que es su lente. Ahora, volviendo a un tema de estructura como tal, también tenemos la córnea con sus músculos como tal, pero uno en términos prácticos no alcanza a ver los músculos, porque estos están contenidos por el párpado y por el hueso cigomático. Entonces, como se fijan en el tema del esquema de la estructura, los párpados van cubriendo y protegiendo la córnea y los músculos. Por ende también protege el nervio óptico. Entonces uno cuando hace una aproximación, ¿qué es lo que ve como tal? ¿Y qué es lo que hace? De una esfera desprende la pupila, el iris, hace este eje también de mitad y mitad, y sobre ello va dibujando los párpados con sus pestañas como tal. Ahora, esto mismo que pasa al frente, también lo mismo, podemos ver la córnea con su pupila y su iris. Vamos a hacer el eje de los párpados, vamos a dibujarlo entre los párpados. Esta de manera muy sencilla, pero también consideren lo siguiente: se alcanza a apreciar un poquito del músculo recto lateral y del músculo recto medial con su lagrimal correspondiente. Siempre piensen en eso. Y aquí es importante, cuando se dibujan las pestañas, en el caso de los párpados son 2 líneas, tanto arriba como abajo. Se dibuja en la línea exterior. Eso es muy importante. Ahora usted me va a decir como, pero Kurt, yo no dibujo tan realista, tan naturalista, me gusta más otro estilo. Bueno, ahora estamos haciendo un estilo de un ojo un poco más anime, no tan anime tampoco, pero aún así, si se fijan, también se puede contener dentro de un círculo, dibujar el eje de los párpados y hacer parte de lo que son los músculos. No necesariamente hay que hacerlo todo, pero se aproxima. ¿Por qué? Porque esto es algo que tiene que tener muy en cuenta. El tema del estilo, ya sea cartoon, anime o el que sea, es una simplificación de la realidad. No es algo que nazca así espontáneo y de la nada. Es un reflejo de la realidad. Es un reflejo de la anatomía. Pero es una simplificación, obviamente. A la hora de dibujar la nariz vamos a considerar bien cuatro bloques importantes. El primero tiene que ver con el cartílago tabique. El segundo, como tal, como estamos viendo, que está más abajo, es el cartílago alar.
que es la punta de la nariz como tal, y 2 a los lados, que se llaman tejido fibroadiposo alar. Para hacerlo más resumido más adelante, lo vamos a llamar TFA de aquí en adelante, y están a ambos lados. Naturalmente hay muchos más elementos dentro de la nariz, pero concéntrense en estos 4 bien importantes, porque estos son a la hora de entender lo que es anatomía y lo que es la estructuración del dibujo. Son súper importantes estos 4 elementos. Entonces, obviamente, el cartílago tabique se desprende del hueso nasal, continúa la línea y se proyecta más allá, como estamos viendo. Después tenemos el cartílago alar, o la punta de la nariz, como otro bloque importante. En los lados, los TFA. Pero están las fosas nasales también, o los hoyitos de la nariz. Ahora también les repito nuevamente, cuando uno dibuja la nariz no hace todo en líneas, no es correcto. Uno puede hacer la línea de abajo que corresponde al cartílago alar y a los TFA, y a partir del resto, todas las formas como estos 4 bloques importantes se construyen a partir de luces y sombras. Ahora aquí un ejemplo bien rápido. Vamos a dibujar una cabeza de frente, así muy rápido, con su ojo, su labio, su párpado, y como decía, en la mitad de la mitad parte de la nariz. Entonces hacemos la nariz inferior, una nariz más o menos ancha, consideramos el espacio como tal, el hueso nasal es importante, junto con el cartílago tabique, por el cual se proyectan las sombras. Y que también cada elemento, tanto el cartílago tabique, el cartílago alar y los TFA, tienen volúmenes propios. Por ende, usted construye la nariz a partir de esos volúmenes para hacer luces y sombras. Recuerde, no haga líneas. No haga las líneas con todo. Construya con sombras y luces a partir de los 4 bloques de estos 4 cuerpos de la nariz. Ahora también, como les repito, hay un tema que tiene que ver con procesos también de anatomía, de estructura y también de estilo. Entonces, aquí vamos a ver 3 ejemplos prácticos. Entonces vamos a hacer la estructura de la cabeza, con sus mandíbulas, sus ojos. Vamos a dejar las marcas de mitad y mitad. Disculpen porque todavía está chasco en esa época. Ahora me corté el pelo. Prometo en un futuro evitar esos problemas. Entonces vamos a hacer 3 ejemplos de narices. Y vamos a ver bien, una nariz más rectangular, más recta, una nariz respingada y una nariz mucho más tosca. Picoloro también se le conoce, como de la llave. Entonces también, a partir de esta estructura, también los elementos como tal. El tabique, el cartílago alar y los TFA. Entonces vamos a dibujar previamente las 3 narices. Repito, lamento lo del cabello. Voy a evitar eso en un futuro. Entonces lo mismo. Doy la forma de la nariz a partir de la estructura. Y a partir de lo mismo soy consciente de que cada cuerpo tiene su luz y su sombra. El cartílago tabique, el cartílago alar y los TFA. En los 3 ejemplos de narices. Lo que nos va quedando tiene que ver con los labios o la parte de la boca. Aquí hay que hacer 2 excepciones importantes con el tema de labios, porque algunos, si se habrán fijado, tienen esta comisura en la parte superior y otros simplemente no. Mayormente las personas que no tienen la comisura en la parte superior tienden a tener como este bigote como el del pintor austriaco. Y eso tiene que ver con temas congénitos en la parte de la gestación también. Es variable, tampoco tiene un tema de salud. Pero también consideren, cuando uno vaya a dibujar labios, tiene que pensar también en 5 bloques. 3 en la parte superior, lo cual incluyen también la comisura, teniéndola o no. Y 2 partes inferiores. Lo importante de hacer estos 5 bloques es que el del medio genera una curva hacia adentro de la boca, independiente que tenga o no tenga comisura.
pasando al tema de todo lo que rodea la boca en general, hay una serie de músculos como el primero que está dentro de todos, que es el músculo buccinador, el cual estira y contrae la boca. Otro es el tema del músculo depresor de la mandíbula inferior, que rodea gran parte de la boca. Hay dos músculos elevadores, uno que tiene que ver netamente con el labio superior y otro que eleva tanto el labio superior como la nariz, que es el que están viendo ahí arriba, que rodea también la nariz. El otro va por fuera. Tenemos también el tema de los músculos mentonianos, el músculo depresor también de la mandíbula inferior, el músculo oblicuar, el cual también rodea la boca, es un músculo más pequeño, el músculo mandibular también, importante, que es el que mueve el tema de la mandíbula, y otro también importante que se ha repetido constantemente, que tiene que ver con el músculo o los músculos cigomáticos, que también están aferrados tanto al hueso cigomático como a la boca en sí. Ahora, estamos viendo también por el tema del lado, qué pasa al frente. Más o menos lo mismo, ya que se repite de manera de espejo, pero obviamente todos estos músculos, que están también recubiertos por el tema de la cara, es lo que nos ayuda a comprender cómo funcionan las luces y las sombras. Obviamente del hueso y de músculos cigomáticos se genera el tema de los músculos del pómulo junto al músculo mandibular, que genera esta sombra a los costados. El tema de los músculos mentonianos, que están en la parte de la pera. Como son dos, dependiendo de qué tan desarrollados o no, genera hasta el tema de la conocida partidura del mentón. El músculo elevador, pero me refiero tanto al del labio como al nasal, es el que genera también y ayuda al tema de las luces y las sombras de la nariz, ya que están al lado del tabique y del cartílago alar. Los otros músculos, como los músculos depresores de la mandíbula inferior, también generan una serie de músculos de sombra que van marcando luces y sombras también. Es por eso que es importante también conocer cómo funciona el tema de la musculatura, porque también nos ayuda a conocer y entender cómo funcionan las proyecciones de la luz y la sombra, y también obviamente cómo funcionan las tonalidades de colores a la hora que uno desee pintar. Ahora, otra cosa importante de por qué conocer estos músculos es importante es porque en la medida que uno vaya trabajando ciertas gesticulaciones, sabe también dónde proyectar la luz y la sombra y cómo esto funciona. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer de manera muy sencilla un tema de una mueca, mayormente de una persona gruñendo. Se fija, al costado estoy marcando, muy importante, que ese es el músculo depresor de la mandíbula inferior, el cual rodea la boca. Y ese, cuando uno dibuja el rostro a 3/4, no de perfil, no de frente, a 3/4, se marca mucho, sobresale. Ven todo el tema de los músculos que estamos dibujando acá. Ahora se preguntará por qué lo estoy dibujando todos estos músculos. Ahora fija, porque como estoy indicando con las flechas, al tema, por ejemplo, en este caso de una boca que está gruñendo, hay ciertos músculos, como el tema de los músculos elevadores, el mandíbulo nasal, los músculos cigomáticos. Estos se tensan hacia arriba, levantando parte del labio. Tenemos los músculos depresores, que también se tensan hacia abajo y generan estos movimientos como tal. Hay otros músculos, como tanto el buccinador como los músculos mandibulares, se tensan hacia adentro. El músculo depresor también se tensa hacia adentro, como estoy mostrando en las imágenes. Entonces, en este caso, que es un ejercicio tan simple como hacer una mueca de gruñir en la boca, genera todos estos efectos en los músculos. Y esto también se ve reflejado en las luces y las sombras de cómo se construye el cuerpo. Ahora también, seamos francos, uno no es que vaya a estar dibujando todos los músculos como tal del cráneo y de la boca, pero el entender esto también nos ayuda a ver cómo funciona. Esto también parece como una sonrisa, un beso en general, y también cómo estos músculos y aquí la estructura básica de la boca se van marcando. Esto, les repito, es más teoría, pero nos ayuda a entender cómo funciona la boca.
esta parte que nos va quedando de anatomía, que corresponde al cuello. Siendo honesto, hay una serie de músculos dentro del cuello que son de cierta forma relevantes, pero ahora mismo para un tema de práctico vamos a enfocarnos en 3 elementos solamente. El primero, como están viendo acá, tiene que ver con el músculo esternocleidomastoideo. Estoy dibujando tanto de frente como de perfil. Es un músculo que va desde la parte occipital, o sea de la parte trasera del cráneo, va rodeando todo el lado hasta llegar a la clavícula y al hueso que está en el tórax. Ahora de momento no me puedo acordar el nombre. Bueno, otro músculo importante es el trapecio, el músculo que va en la parte trasera, el cual también está unido al tema de los músculos de los omóplatos y de los hombros, y también el cartílago tiroidial. Ahora el cartílago tiroidial, esto es bien importante que lo tengan claro. Se dice que también, como se conoce como la manzana Adán, solo tienen los hombres. Eso es falso. Tanto hombres como mujeres tienen este cartílago tiroidial, solo que también por un tema de gestación y hormonal a los hombres se les marca mucho más. Ahora, importante, a un tema de estructura, como estamos viendo aquí en el dibujo, cuando uno dibuja la parte del cuello, en la parte superior es más ancha que en la parte de abajo, y más o menos a la mitad, dependiendo como qué tan o menos musculado sea la persona, uno dibuja los músculos de los trapecios. Y también esto se va uniendo al tema de las clavículas, de los hombros en general. Ustedes eviten hacer un cuello recto. Los músculos del cuello como tal no son tan rectos, son más anchos arriba que abajo, y estos se van uniendo con los trapecios, cosa que muchas personas dibujan. Ahora, esto, ¿qué pasa con el costado? Un poco de estructura también hacemos nuestro triángulo, vamos marcando los ejes, las mitades también. Ahí se fijan, estoy marcando el cuello en los puntos de mitad y mitad. Ahí va a marcar nuevamente ejes, mitad, mitad. Ahí, como ven en las marcas, es más o menos, repito, esto es un estándar, es más o menos donde parte en el cuello. A esto mismo ustedes pueden agregar el tema del esternocleidomastoideo, los trapecios, la manzana de Adán o cartílago tiroidial, como quieran llamarlo. Y ahora, en un dibujo ya no tan estructurado, y repito, lamento el tema del pelo, voy a corregirlo en un futuro, más ahora que ya tengo pelo corto. Uno al dibujar también el tema del cráneo, también lo mismo, el tema de los ejes, uno va haciendo el tema de la musculatura, pero aquí como está, estoy marcando el cartílago tiroidial, que es bastante importante, no lo olviden, dependiendo de que tenga o no tenga. El músculo, que lo estoy marcando más que con líneas, con luz y sombra, del esternocleidomastoideo, y el otro músculo también del trapecio, si fijan, se hunde, es cóncavo, lo que se genera una sombra interna. Ahora, este es un pequeño truco que se hace sobre todo en cómics de superhéroes, pero hay una diferencia de cómo dibujar un poco el cuello en una persona menos y más, con mayor musculatura, perdón. Entonces, en el primer caso, una persona como más estándar, más delgado, uno tiende a hacer los cuellos en ambos lados de manera perfil cóncava. En cambio, en una persona musculada hace la parte de cóncava y otra convexa, en especial la parte de afuera. Entonces, al marcar el tema del cráneo y todo el tema de la figura, se nota bastante, sobre todo en una persona musculada, el tema de que este cuello, que es mucho más grueso, lo hace mucho más imponente. Y bien, eso fue bastante largo con respecto a la anatomía. Ahora pasemos directamente a estructura de cabeza. Bien, en esta parte de estructura del dibujo de cabezas y rostro hay algo importante que decir. Hay muchas formas de hacer estructura de cabeza. Entonces ustedes van a encontrar algunas que son como hacer dos círculos, uno que sea del doble que el anterior, otro que es un óvalo, otro que hace un tema de un rectángulo con 3 divisiones también de área más la línea central. Existen muchas formas. Yo personalmente prefiero aquellas que usen formas geométricas tridimensionales, porque recuerden, en la realidad el cuerpo es tridimensional y lo que hacemos es llevar esa tridimensionalidad a la bidimensionalidad del papel, en el caso del dibujo o la pintura, independientemente de sea tradicional o digital. Entonces nosotros partimos con dos líneas importantes, que es la estructura y el gesto, en el caso del dibujo en perfil. La estructura obviamente que tiene que ver con la parietal del cráneo, y el gesto con la parte frontal y los otros
partes de hueso que hemos visto. Obviamente hacemos nuestros ejes centrales, cerramos este triángulo que no es tan recto, como se fijan, sino que tiene curvatura. Y como recuerdan, a la mitad se encuentra el ojo, a la mitad de la nariz, a la mitad de la mitad de la mitad la comisión de la boca, y así terminamos con la boca. Obviamente tenemos el tema del cuello. Como ustedes fijaron, marqué el cartílago tiroideo, el esternocleidomastoideo, el trapecio, y ahí fui marcando el resto de los huesos. Entonces, también para recordarles, la oreja, que es algo que no enseñé porque de verdad considero que no es tan importante. La oreja se encuentra también en ese triángulo equilátero entre el ojo y la mandíbula, y de ahí parte el lóbulo de la oreja. Ahora, para un rostro frontal, lo están viendo, también estructura y gestos, y cerramos la cabeza también. Lo mismo, hacemos el cuello más grueso arriba que abajo, el trapecio como tal, estas líneas horizontal y vertical, con lo cual nos van a permitir hacer mitad y mitad. Con esto podemos hacer prácticamente el ojo. Ahora en este caso lo hizo mucho más acorde a un tamaño más natural, no como el primer ejemplo que eran ojos muy grandes. Marcamos los pómulos, el tema de la división del hueso frontal y los otros huesos, el parietal y el efenoide. Vamos marcando cuello, trapecio, clavícula, nariz también. Recuerda, la nariz solo dibujan la línea inferior, y a partir de todos los músculos que hemos visto, los músculos y los huesos cigomáticos, de los 4 cuerpos de la nariz, de la boca también, y los músculos que hay alrededor de la boca en general, y de los párpados, cómo funciona, podemos trabajar luces y sombras, y modo del cuello en general. Entonces es por eso también toda la media hora anterior que les expliqué de cómo funciona la musculatura del cuerpo humano, porque también les va a ayudar a entender cómo hacer las luces y sombras. Pero usted me va a decir, pero no, mi estilo es más simple, más anime en general. Entonces, recuerden, esta forma estructural también es maleable. Lo que están viendo, estoy haciendo también estructura y gestos, pero los gestos son mucho más triangulares, y puedo también trabajar de una forma mucho más sintética. Aquí lo estoy haciendo también mucho más rápido, obviamente. Se va con marco distintos elementos, bajo los ojos mucho más grandes, hago un cabello mucho más alborotado para que se entienda un poco más. Y ahora, si bien el cuello me queda un tanto grueso, ustedes van trabajando, porque estas formas, les repito, de estructurar, ya sea con caja o en esta parte de triangular, es maleable. Ahora se fijan, hice el gesto, la estructura es normal, pero el gesto lo hice mucho más angulado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y esto van a ver bien, voy a trabajar el cuerpo de un anciano también, con la forma de los 4 cuerpos de nariz, el tabique, el cartílago alar y el TFA. Voy haciendo una mandíbula mucho más prominente con este ángulo. Voy trabajando todo el tema del cráneo, voy trabajando el tema de los pómulos, de los huesos y músculos cigomáticos, de unas orejas. Voy haciendo una persona mucho más también anciana, como se fijan. Hago una nariz prominente, una mandíbula prominente, muchas líneas que van trabajando el tema de las arrugas también. Entonces no me he enfrentado a la estructura de un rostro de perfil, a un rostro frontal, pero ¿qué pasa con 3/4? Que es una posición bastante ideal para poder hacer una presentación más completa y más armoniosa. Entonces, también les repito, esto es un ejercicio de llevar la tridimensionalidad a un formato plano, bidimensional. Entonces también hacemos el tema de la estructura también en la parte, los gestos también se van marcando, similar en la parte frontal, pero se le da cierta curvatura en la angulación. Piensen también como una caja. Ahora, ojo, cuando ustedes vayan a hacer el eje de la mitad, no está a la mitad que ustedes ven. Con el tema de profundidad, esa mitad que ustedes van a hacer se inclina hacia un lado, y es por eso que también, si ustedes ven una foto o lo que sea, van a ver que uno de los ojos, el que está más alejado, se ve mucho más pequeño, porque les repito, tiene que ver con un tema de profundidad y de proximidad y lejanía cuando ustedes van curvando algo. Y lo mismo, ustedes van orientando estas líneas a ciertos costados, les van dando cierta curvatura,
Y ahora, ¿qué pasa cuando uno quiere ver un rostro en ciertas angulaciones, ya sea desde arriba o abajo, ya sea picado o contrapicado? Entonces también usemos un poco de perspectiva. Vamos a marcar como estamos viendo aquí. Y entonces podemos hacer una caja, como están viendo, que tiene esas angulaciones de 3/4, pero también una vista medianamente inclinada. Entonces con esto voy a ir marcando ciertos ejes, podemos hacer el tema de la mandíbula y ahí podemos trabajar todo el resto del cráneo y del rostro como tal, como viste ya en todos estos ejemplos anteriores. Y ahí, en la medida que ustedes, a partir de su conocimiento y su propio estilo, van trabajando en todos los detalles que ustedes requieran. Ahora, si podemos hacer lo mismo de perspectiva, con 2 puntos de fuga y un tercero, ahora desde arriba, entonces, ¿qué va pasando? Que esto ya sería un ángulo de contrapicado. Lo mismo. Estructura, gestos, hacemos las curvaturas, los gestos también que van rodeando esta parte de la cara. Y vamos trabajando todos los otros elementos necesarios, ya sean ojos, narices, vamos trabajando el tema de la sombra, las luces y todos los detalles que ustedes estimen convenientes. Entonces, por eso yo insisto, es un tema importante del dibujo es estructural. Ahora, es importante conocer obviamente el tema de la anatomía, el cuerpo humano en general, pero también es muy importante, como estamos viendo en todos estos ejemplos, es saber cómo funciona la anatomía del cuerpo humano y la estructura propiamente tal, de una forma de, les repito, es sintetizar todo este trabajo. Todo lo que hemos visto en la primera parte de anatomía y de figura humana se logra sintetizar con estos ejes de estructura. Eso era lo mismo. Hacemos la estructura, los gestos. Para este 3/4 vamos añadiendo todos los elementos necesarios que sean, que uno estime conveniente. Aquí estoy cambiando de lápices por si acaso. Entonces lo mismo. El tema de la nariz, importante. Yo les dije que no se dibujaba la línea de la parte del tabique, pero con esta de 3/4 sí se puede dibujar, no hay mayor problema. Pero también la parte de los otros costados también se trabaja luces y sombras. Como se fijan también, como un tema de proximidad y lejanía, hay un ojo que es más grande y más pequeño que el anterior. Voy haciendo el tema de las sienes, también parte del hueso frontal. Estoy haciendo la parte del hueso psicomático, que es el pómulo, y de la mandíbula, pero ahora estoy dejando un espacio, y ese espacio que ustedes están viendo tiene que ver con el músculo ovicular, o el músculo depresor también. Es importante cuando usted dibuja un rostro de 3/4, ese músculo, e incluso si ustedes se toman una fotografía, van a ver ese músculo marcarse. Usted también puede trabajar el tema de los músculos del cuello, los esternocleidomastoideos, el tema de los músculos trapecios, el cartílago tiroideal, todos los elementos que hemos visto previamente. En mayor o menor medida los pueden ir agregando. Bien, esta es la última parte del video, que voy a hacer dos ejemplos, y antes de partir quiero destacar algo. Hay un tema que es la técnica, que es todo lo que hemos hablado previamente, y el estilo, y estos no están tan estrechamente vinculados, o sea, no es que uno se sobreponga sobre otro. ¿Por qué? Porque la técnica tiene que ver con un estudio y un conocimiento académico, y el estilo tiene que ver con el capital cultural. Ahora, ¿qué es el capital cultural? Es todo lo que usted haya consumido de manera visual en el caso del arte. O sea, si usted ha visto películas, si ha visto pintura, fotografía, documentales, animación, todo lo visual que usted haya consumido va a influir en su estilo, porque tiene que ver con un proceso muy personal. En cambio, la parte técnica tiene que ver más con un proceso de aprendizaje. Entonces, si usted va a aprender estas cosas, no va a afectar su estilo, lo va a enriquecer. Y muestra de ello, de todo lo que le he mostrado de estructura, de gestos y de anatomía, lo voy a hacer con dos ejemplos. Entonces, el primero que voy a hacer, y se fijan, estoy haciendo exactamente la misma estructura base,
con su estructura, gestos y ejes también, marcando los cuellos. El primero tiene que ver un poco más con mi estilo, que es mucho más naturalista, pero que está influenciado de muchos medios, y eso incluye el tema de anime en general, ya que desde pequeño me fui influenciado con muchas caricaturas, tanto occidentales como orientales, que daban en televisión abierta. Y ya con el tiempo fui trabajando en temas más personales, en la medida que fui enriqueciendo este capital cultural, o sea, y sumado un tema de procesos académicos. Entonces, todo lo que yo hago tiene que ver con parte aprendizajes que he ido añadiendo a lo largo del tiempo, como parte de mi proceso de cultura, perdón, de capital cultural, que se ha ido enriqueciendo con cualquier medio que haya podido consumir. Y es lo mismo que les va a pasar a ustedes. Ustedes, en la medida que más vean y más consuman de manera visual, más se van a enriquecer. Y ahora lo mismo, vamos a hacer esto. Voy a ser honesto, yo no soy muy fan de Dragon Ball y de Toriyama, entonces este dibujo me va a costar un montón hacerlo, como están viendo. Estoy revisando constantemente una imagen que estoy haciendo de referencia, y si se fijan, sigue los mismos patrones. Más o menos el tema de los ejes se condicionan, los elementos que están viendo, las líneas, como también del pelo, de la nariz, donde han ubicado cada parte, se condice más o menos. El ojo varía un poco porque el estilo de hacer ojos de Toriyama y es un tanto distinto. Lo mismo, estoy marcando el tema de los pómulos, que en el caso de él los hace a partir de esa parte. Pero si se fijan, los ejes en general se condicen. Ahora lo que estoy marcando ahí es donde va en parte de la sombra. Pero mayormente, si se fijan, en ambos estilos, que son muy distintos, respetan los mismos ejes. Por ende, lo mismo aquí están viendo, que es un poco distinto, pero no por eso son diametralmente uno casi el otro. Muy al contrario, van muy de la mano. Por ello, es importante también todo este tema que he estado explicando. Y ojalá les haya servido todo esto. Bien, este video ha quedado bastante largo. De hecho, de momento es el video más largo que he hecho y uno de los más complicados que hacer. Así que voy a tratar de terminarlo de la manera más honesta posible, sin chistes ni nada en general. De verdad, gracias a todos por ver, y yo les insisto, no es necesario saber todo esto de memoria. Ustedes pueden aprender, practicar y equivocarse, porque eso es lo bonito de el arte y cualquier otra disciplina, es el equivocarse e intentar una y otra vez, y poder sentir esa satisfacción de que, por más simple que sea, es que lo hayas hecho tú. Y eso, gracias a todos.